Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Hicimos todo lo que pudimos hacer, tomamos el mapa y seguimos el camino trazado por el cielo. Observa y recuerda. No te permitas olvidar tu historia, nuestra historia, la que comenzó en el corazón de Dios. El camino no fue fácil y el cansancio intentó detenernos. Pero observa cuando el miedo no limitó nuestro camino, cuando los ataques no mataron nuestra fe, cuando las oraciones se hicieron milagros y las visiones, hechos que nos dieron mayores motivos para seguir. Por momentos nuestras fuerzas se agotan. Descansemos mientras el cielo cuida nuestros sueños. Mientras las puertas se abren en el firmamento, dejemos que nuestro cuerpo repose sobre la roca. Este viaje es un acto de amor. Iremos por lugares que aún no hemos descubierto y encontraremos a los amigos que aún nos falta por conocer. Escucha, es tiempo de seguir avanzando, de empezar un nuevo capítulo. Emprendamos juntos la aventura a un llamado irresistible. Quiero que ustedes me acompañen a Hebreos 6, 10, 12. Hacemos esta lectura juntos en congregación. No habrá sermón, pero hay algunas historias que les quiero referir. Hebreos 6, 10, 12. ¿Podemos leer, iglesia? Espero que lean todos, para que el Señor se alegre en este aniversario de nuestra iglesia. Amén. Leamos pues. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Padre, gracias, gracias, gracias. No tengo nada más que decir. Gracias especialmente por lo que vamos a recordar, a referir y a inculcar. Bendice estas vidas. Bendice la mía para que sea un buen instrumento de tu mensaje. Con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, y el pueblo con alegría dice amén y amén. El 1 de septiembre, es decir, el viernes pasado, me levanté como de costumbre en la madrugada para colocarme en la presencia de Dios en mi devocional. Y después de que había hecho mis lecturas sistemáticas de la Biblia como lo acostumbro, me conmoví muchísimo recordando cómo hace 30 años 72 personas en una pequeña casa de esta esquina fundamos con osadía Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral. Como Leroy Henry, un profeta
antillano que se encontraba con nosotros ese día, dijo textualmente: ustedes están viendo un pequeño grupo humano en este lugar, pero yo veo una mega church que va a afectar a todo el mundo de habla española. Y me puse a orar con lágrimas en los ojos y le dije: Señor, ahora sí, regálame en tu palabra algo para mí, mi familia, mi iglesia y el país. Y salió la lectura de Hebreos 6, 10, 12, a la que nos referiremos un poco más adelante. Entonces ese día tuve el devocional. Después, un duelo y finalmente una nueva vida en libertad. Después del devocional y de desayunar con Esther Lucía, me vine a la oficina para algunas cosas y aquí se encontraban todos los miembros de la nomenclatura de Casa Roca, todos los que trabajan en las oficinas, en los distintos ministerios, tenían torta, tenían de todo. Pero en el camino recibí una llamada de mi sobrino Ariel Ortiz Silva, desde la ciudad de Nueva York. Con la voz quebrantada, me dijo: tío, te estoy llamando para informarte que mi madre acaba de ir a la presencia del Señor. Mi hermana Leticia fue una mujer extraordinaria, nunca se supo que tuviera ningún conflicto con nadie, ni siquiera con su esposo, un abogado colombiano brillante que se fue a ejercer en Nueva York, porque sus hijos viven allá y tienen profesiones y oficinas y negocios, etc. Concurren a una iglesia en Long Island. Y ella era compañera de oración de Esther Lucía durante mucho tiempo. Por supuesto, la noticia me conmovió en lo más profundo del corazón, pero ella me dijo: alégrate, tío, llevamos 3 años con esta enfermedad de mi madre, absolutamente incurable. Ya ella andaba incluso con respiradores portátiles y cosas de esas. Era una cosa terrible. La tenía que llevar cada rato a la clínica, etc. Y ella estaba sufriendo y la familia también. Fueron 3 años de una tribulación tremenda con esa enfermedad. Y lo que me cuenta mi sobrino es que 3 días antes él le había dicho al pastor, o esa mañana, le había dicho que fuera y fue. Y llegó hasta allá, a donde ella estaba, le habló y le dijo: Leti, tengo una palabra de Dios para ti. Esto te dice el Señor. Cuando estuve en la tierra como hombre, llegó un momento después de la resurrección en que les dije: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es necesario que yo me vaya a preparar morada para ustedes. El Señor te dice: Leti, tu morada está lista. Me cuenta mi sobrino que inmediatamente ella reaccionó, que ya no lo hacía. Tomó la mano del pastor y la apretó, abrió los ojos, sonrió y dijo: sí, pastor, pero usted no se imagina la belleza infinita de mansión que me tienen. Para allá me voy de una vez. Muchas gracias a todos. Cerró los ojos y falleció. Y yo le decía: Señor, en medio de mi dolor, ¿por qué sucedió esto precisamente el 1 de septiembre, día en que Casa Roca está cumpliendo sus 30 años? Y me dijo el Señor: porque ha terminado una tribulación. Dígale a su hermano: ha terminado una tribulación. Pero escúcheme ahora, llego a la oficina y me está esperando en la puerta un hombre al que muchos de ustedes conocen bien. Se llama Guillermo Rodríguez Molina. Era el encargado por el movimiento revolucionario de las FARC hace un poco de años de secuestrar al pastor Darío Silva Silva. El intento fracasó. El hombre llegó a la cárcel. Se convirtió, que Dios bendiga a los que van a las prisiones a llevar la palabra de Dios. Terminó estudiando en la Universidad Nacional y se graduó como psicólogo. Y le garantizo que es un hombre nacido de nuevo. Cuando supo que yo estaba en el país y vio la revista Hechos y Crónicas, le escribió a su director, el diácono Augusto Calderón, diciéndole: necesito hablar con el pastor, y contando un poco su historia. Todos recuerdan que hay un video muy conocido que fue por todas las redes. Cuando yo llegué a la cárcel de Cómbita a decirle que lo perdonaba de todo corazón. Y el 1 de septiembre, después de la noticia de la muerte de mi hermana, donde terminaba una tribulación, el hombre me dice en la puerta de mi oficina: pastor, vine a buscarlo.
porque hoy es 1 de septiembre. ¿No le parece que el Señor está diciendo algo? ¿Por qué me entrega la libertad en el aniversario de la iglesia que Satanás no quería que funcionara, llevándomelo a usted en el secuestro? Me emocionó profundamente. Y oré también al Señor y entonces Él me dijo una cosa que les quiero compartir. Esto significa que hay una nueva vida en libertad. Entonces dígale a su hermano, hay una nueva vida en libertad. Bueno, entonces yo me quedé pensando, no debo hacer sermones. No creo que es el momento de hacer sermones. Sí, la profecía que dio Leroy Henry hace 30 años en esa esquina, sobre la chimenea, ante 72 personas, que era la congregación de Casa sobre la Roca, se ha cumplido. Ha sido un tiempo duro, de muchas dificultades, de tribulaciones, de incomprensiones, de ataques, de calumnias, de injurias, de enfermedades, de accidentes, de peligros de muerte, de incomprensiones, de amenazas. Un exilio doloroso, pero triunfante, porque algunas cosas se hicieron allí. Durante el año que comienza hoy, prometo, ya se lo dije al Señor, ahora se lo digo a ustedes, escribir mi libro, La Palabra Cumplida, donde vamos a contar toda la odisea de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Por ahora les quiero compartir algunas cosas que el Señor nos enseña. ¿Qué significa los 30? No soy cabalista, no creo en esos sistemas, pero a veces el Señor tiene claves para hablarnos. ¿Qué significa los 30? Bueno, ayer aquí en Casa sobre la Roca, al comenzar el ayuno, se bautizaron 141 personas. Hacía mucho tiempo que eso no sucedía. De las cuales 40 eran TMTs. Algunos de 12 y 13 años trajeron a su papá o a su mamá a bautizarse, porque los viejos no lo hayan hecho. Y eso me emocionó profundamente, porque el Señor había dicho, terminó una tribulación y hay una nueva vida en libertad. Y me puse a analizar lo que significaría todo esto y encontré, el arca de Noé medía en los sistemas del Imperio Romano 30 codos de altura. Y fue salvación para la familia que eligió el Señor a fin de que la humanidad continuara. Cuando muere Aarón, el hermano de Moisés, eso lo dice Números 20-29, decretaron 30 días de duelo y luto con ayuno. Y de una vez les advierto que pronto les diré cuál es el mes dentro del año de los 30 de Casarroca en que vamos a ayunar todos los 30 días por los 30 años de nuestra iglesia. En el libro de los jueces hay una historia tremenda, es la de Yair. Yair era padre de 30 guerreros de Israel. Los 30 hijos de Yair, usted lo puede ver en Jueces 10:4, manejaban cada uno una ciudad. Oiga bien, y el Señor me decía, tú tienes los hijos de Yair, porque Casarroca son 27 iglesias en Colombia, 27, ¿no? Y tenemos Europa, Centroamérica y Estados Unidos, 30 hijos de Yair, guerreros que dominan 30 ciudades. Me impresionó muchísimo cuando me llegó al profeta Ezequiel, precisamente al comenzar a leer su libro, me sorprendió tremendamente que él estaba en el exilio junto al río Quebar. Y dice, la visión que tuvo de Dios, esa cosa maravillosa, inexplicable de Ezequiel, ¿sabe cuándo la tuvo? En el año 30 del exilio. Y la profecía de él es sobre restauración, después de 30 años de esclavitud. No sé si lo recuerdas, pero José, en Egipto, cuando cumplió 30 años, fue nombrado primer ministro del faraón.
Y te quiero recordar que David, el alabador por excelencia que todos amamos tanto, fue coronado como rey. En 2 de Samuel 5:4 está la historia, cuando cumplió 30 años. En estos días estamos recordando la Reforma Protestante. Hace 500 años que los traductores de la Biblia de sus idiomas originales, arameo, hebreo y griego, a las lenguas nacionales europeas, descubrieron que Roma se había apartado de las Sagradas Escrituras. Y eso generó la Reforma Protestante. Pero durante la Reforma hubo una guerra entre los protestantes y los católicos en Alemania que se llama la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años dio el triunfo a la Reforma. Amén, iglesia. Entonces el que tenga oídos para oír, oiga, Juan el Bautista inicia su ministerio cuando tiene 30 años. Y no debemos olvidar que Jesús de Nazaret, su primo, también comienza a predicar a la edad de 30 años. ¿Por qué? Porque entre los judíos ortodoxos, un joven soltero tiene que permanecer sometido a sus padres y en casa de sus padres hasta los 30 años. A los 30 se puede independizar. Y de allí nace una historia que es divertida porque no todo tiene que ser tan serio. La que dice que el paisa es el primer imitador de Cristo. Número 1, porque vive en casa de mamá hasta los 30 años. Segundo, porque está convencido que mamá es virgen. Tercero, porque mamá cree que su hijo es Dios. Bueno, con todas estas cosas me puse a pensar en una manera de saludarse los colombianos que durante muchos años fue popular. La comentábamos precisamente con el pastor Jaime Gómez, que en esa época era publicista, y yo en mi noticiero de televisión. Se producía en el país un aceite que se llama A30, que es para motores. A30, aceite, es óleo, es Espíritu Santo. Me llamó la atención que fuera A30, Espíritu 30. No estoy haciendo comerciales, pero hay que aprovechar las cosas que ocurren en la vida ordinaria, ¿no es cierto? Como dice el Señor, el buen maestro de la palabra es el que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Oiga, y la gente se encontró y decía, ¿y cómo estás? Pues está A30, o sea, chévere. ¿Y la mujer cómo está? A30. ¿Y los negocios? A30. ¿Y cómo va otra cosa? A30. Y A30 con la A de aceite espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios, es lo que le permite a usted decirle a su hermano que tiene allí, tienes que estar A30. Hay que estar A30. Bueno, ahora por favor, dígase usted a sí mismo, permaneceré A30. Me señalan a mí, me dicen, Darío, permanece A30. Y bueno, en realidad pues, Casa sobre la Roca fue en este país una punta de lanza. Comenzó a predicar entre las clases medias, profesionales y altas. Eso trajo muchos problemas, no había libertad religiosa en el país. Y en estos 30 años nos tocó librar muchas batallas para la nueva Constitución Nacional, para la libertad religiosa, para el concordato evangélico. Pero la Iglesia, sobre todo, desde un principio se preocupó principalmente por el gran corazón de Ester Lucía, por la obra social, a través del MAS. ¿Cuántas vidas en estos 30 años han sido restauradas? El nuevo gimnasio cristiano lleva ya 20 años en categoría muy superior. La cooperativa Redil pronto va a ser de ahorro y crédito. El Ministerio Médico está trabajando activamente para tener el hospital. Y en mi última entrevista al más alto nivel, ya les vendí la idea y parece que la pueden aceptar para la Universidad Cristiana Integral. Pero el Señor me dice, no se salgan del libreto. El libreto que di desde un principio. Casa sobre la Roca es clásica en su raíz, contemporánea en su acción y vanguardista en su visión. Casa sobre la Roca predica entre cristianos unidad en la variedad, con católicos y ortodoxos convivencia en la diferencia,
frente a los demás sistemas, tolerancia en la distancia. Y por supuesto, hay que practicar la fe, entender el cristianismo más como una manera de ser y de vivir que como un sistema religioso, aunque los elementos religiosos existen en el cristianismo. Y por supuesto, tener el equilibrio entre Espíritu Santo y palabra. Amén, iglesia. Orar y obrar, creer y hacer, convertir en vivencia la creencia. Y esta mañana me sorprendió el Señor porque estaba ministrando mi nieto David Espíndola, segunda generación, tercera generación de Casarroca. Y su esposa Daniela está embarazada. Entonces el Señor nos regaló en el cumpleaños la cuarta generación de Casa sobre la Roca. Y por supuesto, hubo sorpresas muy agradables. En el primer servicio en la mañana estuvo Michael Buitrago, un periodista que está tomando mucho impulso actualmente a través de Red Más Noticias. Nació en la iglesia infantil de Casarroca. Ahora se lo quieren llevar para una cadena hispana de los Estados Unidos. Ojalá no lo haga porque lo necesitamos aquí. Pero en el segundo servicio que acaba de terminar, vi en primera fila sentados a Juan Carlos y Adriana. Ellos son pastores evangélicos. Él dirige una iglesia acá en el norte de Bogotá, pero es el presidente de la Sociedad Bíblica. Y Adriana Silva, que no tiene ningún parentesco cercano conmigo, es la mujer que dirige todo lo relacionado con las damas en la Confederación Evangélica de Colombia. Y vinieron y hablaron aquí y dijeron, vinimos a saludar a nuestro papá y a nuestra mamá Casarroca, porque nosotros vinimos aquí a un sábado de ayuno, después de que mi esposo miró el programa de televisión del pastor Darío, y se convirtió. Esa tarde, cuando el pastor llamó, nos convertimos. Y aquí hicimos nuestros cursos originales de teología, y después el Señor nos llamó a dirigir lo que ahora está a nuestro cargo. Gracias, Señor, porque nunca se siembra en vano en el Evangelio. Pero ahora sí, porque el tiempo me está atosigando, vamos a mirar en Hebreos 6, 10, 12, lo que el Señor me mostró y lo que quiero que ustedes vean con mucha atención. Anota primero, Dios es justo. Dice que Él no es injusto para olvidarse ¿de qué? De las obras que nosotros hacemos. Las obras son importantes. Después habla del amor. Dios es amor. Y el apóstol San Pablo dice que la fe obra por el amor. Sigue hablando, ¿para qué se hacen esas cosas? Para la gloria de Dios. Ayer el Señor me dice, ustedes nunca buscaron su propia gloria, siempre buscaron mi gloria. Y quiero que todos repitan una vez más en un coro estruendoso el eslogan oficial de Casarroca. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Otra vez al Señor y pastor, démosle un aplauso. Luego tenemos el testimonio porque dice, ustedes lo han mostrado. Casa sobre la Roca no ha hecho nada clandestinamente. Casa sobre la Roca no ha estado en las catacumbas. Casa sobre la Roca no ha estado en ningún gueto. Casa sobre la Roca todo lo ha hecho para que se vea, para que se muestre, para que haya testimonio. Es la ciudad sobre el monte que nada ni nadie la puede esconder. Más adelante habla del servicio. El servicio lo seguiremos haciendo porque el servicio es tan grande en la iglesia que se necesitan muchos sermones para explicarlo. Pero me comprometo a partir de ahora a ilustrarlos. La forma como los servidores de la iglesia lavan pies en este lugar. Ustedes ni siquiera se alcanzan a imaginar los sacrificios por los que pasan para servirles a ustedes. Entonces tenemos, Dios es justo, recuerda nuestras obras, el amor que hemos expresado para su gloria, el testimonio y el servicio. Pero además añade el empeño, que seamos diligentes, que podemos vivir todo el tiempo trabajando en la obra de Dios. Oiga, y esto me llama la atención, la realización final y completa de la esperanza.
Este ha sido el año de la esperanza, guiados por el Espíritu Santo. Y dice que todas estas condiciones se dan para la realización final y completa de la esperanza. No podemos hacer castillos en el aire, no podemos tener en la iglesia elefantes blancos, ni mamús, ni sinfonías inconclusas. Todo lo que hemos comenzado lo tenemos que realizar. Y los planes que faltan tienen que llevarse a cabo, porque Él dice, hasta la realización final y completa de su esperanza. Que no sean perezosos, dice. Bueno, sino imiten a quienes por su fe, ahí está la fe, la fe. Y la paciencia, macrotumia, heredan las promesas. Las promesas se heredan si tomamos en cuenta estos detalles que el Señor nos ha dado. Primero, que Dios es justo, que mira nuestras obras, que no se ha olvidado de ellas, que Él ve reflejado su amor en el amor que expresamos a los demás para la gloria de Dios. El testimonio para llevar buena palabra hacia afuera y también buen ejemplo. El servicio permanente a la sociedad en general, el empeño, la tenacidad para la realización final y completa de la esperanza. Durante este año todo se habrá cumplido. Y él luego dice algo que es claro, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño, que no nos podemos desviar de aquello que el Señor nos ha reconocido hoy. Bien, cuando tengan mi libro se enterarán de muchas cosas que no tengo tiempo para comentar hoy. Me parece que la mejor manera de enterarnos otra vez de qué es Casa sobre la Roca, de cuál es su estructura, de qué consiste eso de que es una iglesia atípica, de que es una iglesia con una visión única dada por el Señor, está en nuestra declaración de fe. Esa declaración de fe, primero la sometí a los pastores, la aprobaron. Después la sometí a la convención de pastores y de diáconos de la iglesia y la aprobaron. Y finalmente, en una reunión gigantesca, en este mismo lugar, no, en uno un poco más pequeño, llena de gente, fue aprobada por la congregación en general. Y cuando usted ve esa declaración, encuentra absolutamente todos los detalles que son necesarios para saber qué es Casa Roca y qué seguirá siendo, si ustedes entendieron bien lo que el Señor les ha querido decir. Entonces, por favor, coloquémonos de pie. Y vamos a leer, pero en un coro entusiasta, no como gente que se avergüenza de lo que cree. Lo que el Señor quiere es que proclamemos esta declaración de fe con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento y con nuestra voluntad. Amén. Bueno, ¿podemos leer, iglesia? Leamos entonces. Creemos en las Sagradas Escrituras como plena e infalible palabra de Dios, revelada al hombre por inspiración del Espíritu Santo y consecuentemente única segura norma de fe y conducta. Creemos que las Sagradas Escrituras tienen una constitución interna y otra externa, la primera formada por la ley y el Evangelio, la segunda por los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Creemos que las Sagradas Escrituras hablan por sí mismas y en ningún modo aceptan interpretaciones de carácter privado, aun cuando guían la revelación individual del Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, viviente, eterno y verdadero, quien es tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo las tres una indisoluble e inescrutable unidad en esencia, poder y eternidad. Creemos que el Padre es el creador de todo lo visible e invisible y autor del incancelable y misericordioso plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Creemos que el Hijo es eternamente engendrado del Padre y único mediador entre Dios y los hombres,
encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la bienaventurada Virgen María, y en él conviven dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Creemos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Es revelador del conocimiento de Dios al hombre por las Sagradas Escrituras, santificador, persuadidor, consolador, dador de poder y representante único de Cristo sobre la tierra. Creemos en el mundo espiritual formado por el cielo y el infierno, en la existencia de los ángeles buenos y malos y en la de Satanás como jefe de los últimos. Creemos que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, es una unidad de espíritu, alma y cuerpo y posee en forma innata la ley divina escrita en el corazón. Creemos en la caída de toda la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva y en la herencia del pecado original en todo hombre. Creemos que todo pecado voluntariamente cometido es mortal y ocasiona necesariamente la enemistad del hombre con Dios. Creemos que es imposible para el hombre, por finitas y precarias obras, compensar la deuda de sus pecados ante el tribunal divino. Creemos en la justificación por la fe, es decir, en que el perdón de la culpa es otorgado de manera exclusiva por la gracia de Dios a todos aquellos que creen de corazón en Jesucristo y lo confiesan voluntariamente con su boca. Creemos en la muerte redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, en la expiación por su sangre y en la justificación por su mérito sacrificial. Creemos que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Creemos en la segunda venida de Jesucristo en dos etapas, una invisible para arrebatar a la iglesia antes de la gran tribulación y otra visible para establecer su reinado milenial sobre la tierra al final de la gran tribulación. Creemos en la comunión de los creyentes unidos por la fe común de los apóstoles, los tres credos de la iglesia antigua y los contenidos de los 6 primeros concilios generales que concuerdan con la Biblia, lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo. Creemos en la iglesia una, santa, universal y apostólica, que es invisible y está formada por las almas de aquellos que tienen escritos sus nombres en el libro de la vida y se hace visible en el mundo por amor mediante la propagación del Evangelio. Creemos en el nuevo nacimiento, no de la carne, sino del Espíritu, al ser regenerado por el Espíritu de Dios, y que como fruto de esa regeneración hacemos buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Creemos que la iglesia es integral, no parcializada en su mensaje, ni especializada en sus dones, ni fraccionada en su acción, equilibrada bajo el principio de santidad en libertad y libertad en santidad, sin legalismos, normas de hombres sobre vestuario, ornato personal, comida, bebida, regulación de la vida privada u otro yugo similar. Creemos que el cristianismo, más que un sistema religioso, es una manera de ser y de actuar, es vivencial y no ritual, una teología al servicio de la vida y no una vida al servicio de la teología, pues no hay una cultura cristiana, sino una cultura cristiana para todas las culturas. Creemos en los medios de gracia provistos amorosamente por Dios para el conocimiento y propagación del Evangelio, la predicación de la palabra, las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena del Señor y la oración. Creemos que el bautismo y la Santa Cena han sido explícita y soberanamente instituidas por Jesucristo para ser observadas en la iglesia hasta su venida. Creemos que el bautismo es un testimonio público de la fe interior del creyente en Cristo. Debe ser ministrado por inmersión de todo el cuerpo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a personas en edad de responsabilidad o uso de razón. Creemos que la Cena del Señor es un acto conmemorativo de su sacrificio redentor en la cruz, que por medio de la participación por fe en ella, el creyente establece una comunión espiritual con Cristo y que debe administrarse mediante las especies del pan y el vino,
símbolos del cuerpo y la sangre del Señor. Creemos que cada creyente es un sacerdote delante de Dios y por el mérito de Cristo en la cruz, receptor de la completa emancipación, la cual incluye el libre examen y la libertad de conciencia. Creemos en la dotación de dones de parte de Dios para sus hijos y en su clasificación entre grupos, dones del ministerio, dones operativos y dones del Espíritu Santo. Creemos en la adoración a Dios en espíritu y en verdad, nacida directamente del corazón y no supeditada a personas, lugares, formalismos, ritos o cosas materiales. Creemos en la procura de la preservación y propagación del Evangelio. Dios ha dotado a su iglesia de ministros, presbíteros para los asuntos espirituales y diáconos para los asuntos administrativos. Creemos en la doctrina del juicio final, según la cual habrá juicios separados para el diablo y los ángeles caídos, la humanidad gentil, el pueblo de Israel, las otras naciones y los miembros de la iglesia cristiana. Creemos en la resurrección de los muertos, los justos para vida eterna en el cielo y los pecadores para muerte eterna en el infierno. Creemos por igual en la absoluta soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, los cuales no son contradictorios sino complementarios. Creemos en la separación de la iglesia y el Estado como entes distintos, dotados por Dios de funciones paralelas, pero no opuestas entre sí. Creemos se debe cristianizar la política sin politizar el cristianismo, pues la libertad política de cada creyente es asunto de conciencia y los partidos políticos confesionales no representan necesariamente a la Iglesia. Creemos que toda autoridad estatal, eclesiástica, laboral y familiar ha sido establecida por Dios y debe ser respetada, acatada y obedecida siempre y cuando no quiera torcer la voluntad divina. Creemos en la familia como institución establecida por Dios para la preservación de la sociedad sobre el fundamento del vínculo matrimonial monógamo heterosexual y en la indisolubilidad de éste, salvo las dos causales bíblicas de divorcio, adulterio irremediable o abandono definitivo del cónyuge inconverso. Creemos en el respeto por la vida humana y en la procreación responsable y a conciencia, y por ende condenamos el aborto y toda forma de control natal abortivo. Creemos en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y en la promoción de la justicia y la misericordia hacia los necesitados por medio de la función social del capital. Creemos en la ética cristiana del trabajo, según la cual Dios prospera toda obra de sus hijos para que satisfagan necesidades, cumplan obligaciones y den espléndidamente para el Evangelio y para el prójimo con amor. Creemos que el diezmo es una norma bíblica de necesaria y conveniente observancia para el creyente, lo mismo que el pago de impuestos al poder civil. Creemos en la armonía social basada en el respeto de la libertad ajena. Por lo tanto, condenamos toda forma de fanatismo e imposición ideológica o religiosa sin renunciar al radicalismo de nuestras creencias. Fanático es el que mata por sus ideas, radical es el que muere por sus ideas. Creemos, proclamamos y practicamos este enunciado. Entre cristianos, unidad en la variedad. Con los católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia. Frente a los demás sistemas espirituales, tolerancia en la distancia. A la gloria del Padre, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La declaración lo dice todo. Revísela de vez en cuando. Y si hay algo que no comparte, está en el lugar equivocado. Revísela bien. Bueno, entonces estamos ahora finalizando. Me alegra mucho las personas que nos han acompañado hoy, fuera de aquellas que ya mencioné, pero se encuentra con nosotros una vez más nuestra querida hermana, autoridad universal, funcionaria de Naciones Unidas, Gladys Wasamba. Te amamos
Gracias por el trabajo hermoso que estás haciendo. Es delegada de Naciones Unidas para certificar cositas como la destrucción de las armas de la guerrilla y cosas así, pero ella no quiere estar publicándose, haciéndose bombo. Yo respeto eso profundamente, pero hoy es nuestro cumpleaños, o lo estamos celebrando, y hay que honrar al Señor, porque también en esos altos cargos Él nombra a sus hijos y sus hijas. Y nos consta que ella es una mujer integralmente cristiana. Se me ocurrió darte una cosita para celebrar tu cumpleaños. Porque tú me has dado a mis amigos unos papás llenos de fe, personas que me aman, un lugar donde puedo divertirme y crecer. Por eso te regalo todo mi amor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a mi casa, cumpleaños feliz. Es que ella dijo que por qué a todos los de que cumplen años le dan cumpleaños y que a su casarroca no. Ah, pero vino, mírenla, María, tan divina mi María. ¿Cómo estás, amor? Dame un beso. Se oyó, ¿no? ¿Qué traes tú? Es mi regalo de cumpleaños. Ella trae su regalo de cumpleaños para Casarroca, ¿no? Qué belleza. Entrégaselo a Jorge, porque yo con eso no me meto.